El 1 de octubre de 1946 se hicieron públicas las sentencias del Tribunal de Nuremberg. 24 jerarcas del nazismo fueron juzgados por crímenes contra la humanidad. Doce fueron condenados a muerte, entre ellos Hermann Göring, ex mariscal del Reich. Otros, como Rudolf Hess, recibieron cadena perpetua. Contra Speer, Schirach, Neurath y Dönitz se dictaron penas de prisión parciales. Cundió la esperanza de que el castigo ejemplar de los criminales sería un nunca más para nuevos crímenes, pero el siglo aún daría que hablar. En Francia, después de la guerra, el cine se convirtió en la principal afición. Los franceses se habían refugiado en la pantalla bajo la ocupación nazi. No había otra. Los alemanes habían reducido al mínimo los horarios de los cafés y también los menúes de los restaurantes. El 20 de septiembre de 1946 se celebró en la Costa Azul el primer Festival de Cannes. 19 países presentaron sus últimas producciones. En los años siguientes, el festival se convirtió en cita obligada de estrellas y personajes famosos de todo el mundo. A Cannes se iba para ver y ser visto, publicitar las últimas tendencias de la moda y también para consagrar las grandezas de la cinematografía mundial. Un jurado compuesto por cineastas y público comenzó a elegir las mejores películas según las normativas de la Asociación Internacional de Productores de Cine. A partir de 1949, la Palma de Oro de Cannes se convertiría en el distintivo de los mejores filmes, la mejor dirección y los mejores actores. En la noche del 14 al 15 de agosto de 1947, la India, perla mayor de la corona británica, alcanzó su independencia. Pero los disturbios de 1946, manipulados por los mismos británicos, ya habían advertido que la India soñada por Gandhi sería una utopía. La mayor colonia del mundo fue dividida en dos estados, la India hinduista y el Pakistán musulmán. Hubo desplazamientos masivos de hinduistas y musulmanes. Un integrista hindú asesinó a Gandhi, el padre de la independencia de la India. El Mahatma, organizador de la resistencia pacífica, había impulsado la no cooperación con la administración inglesa. En otro rincón de Asia, el nacionalista Ahmed Sukarno declaró en 1945 la independencia de Indonesia. Holanda quiso restaurar su antiguo dominio colonial, pero la presión de Estados Unidos y de la Organización de las Naciones Unidas la obligaron a reconocer la independencia de Indonesia en 1949. También Francia quiso recuperar en 1945 sus colonias de Indochina, tras la ocupación japonesa durante la guerra. Pero Ho Chi Minh, líder del movimiento independentista Viet Minh, proclamó la República Democrática de Vietnam el 2 de septiembre de 1945. Francia solo reconoció a Vietnam como Estado autónomo dentro de la Unión Francesa. Pero Ho Chi Minh rechazó la maniobra neocolonial francesa. París se lanzó a la guerra. El pretexto fue un problema aduanero. El 23 de noviembre de 1946, aviones franceses bombardearon el puerto de Haiphong. Más de 6.000 civiles vietnamitas perdieron la vida. El Viet Minh inició una lucha guerrillera que le valió 8 años hasta alcanzar la victoria.
El científico argentino Bernardo Hussey es galardonado con el Nobel de Medicina. Y el escritor francés André Gide obtiene el Nobel de Literatura. Paralizada durante la guerra, la industria automovilística echa a rodar el milagro alemán. Nueva York gana altura y densidad. Alcanza los 8 millones de habitantes. El 29 de julio de 1948, en el estadio londinense de Wembley, el rey Jorge VI inauguró la 14ª Olimpiada. Eran los primeros Juegos después de 12 años. La Segunda Guerra había impuesto una pausa obligada. Aunque Alemania y Japón quedaron excluidos y los soviéticos tampoco participaron, el número de competidores, 4.100 deportistas, fue el más alto de todos los Juegos celebrados hasta entonces. La estrella de los Juegos fue la holandesa Fanny Blankers-Koen. Madre de 2 hijos y con 32 años de edad, ganó 4 pruebas de atletismo: el oro en los 100 y 200 metros, en los 80 metros con obstáculo y en los relevos de 4x100. La francesa Micheline Ostermeyer se reveló como atleta multifacética. Ganó el oro en lanzamiento de peso y de disco, y en salto en alto alcanzó el 3er puesto. En decatlón se impuso el norteamericano Robert Matías. Solo tenía 17 años y enfervorizó a la tribuna. Pero el sábado 7 de agosto se enfervorizó toda la Argentina. Delfo Cabrera ganó el oro en el maratón. Cubrió 42.195 metros en 2 horas 34 minutos 51 segundos. Como si el maratón fuese poco, el argentino Pascual Pérez subió al ring y a puño limpio ganó el oro de los Moscas. El 14 de mayo de 1948, Ben Gurión proclamó en Tel Aviv el Estado de Israel. Desde fines del siglo pasado, numerosos judíos habían emigrado a Palestina para huir del antisemitismo. A finales de los años 30, 1/3 de la población palestina ya era judía. En 1939, la administración británica cedió a las presiones árabes y prohibió la inmigración judía. Los ingleses mantuvieron esta política después de la Segunda Guerra. Pese a todo, los sobrevivientes del genocidio nazi insistieron en volver a la tierra de sus antepasados. Los inmigrantes llegaban clandestinamente en barco hasta las costas de Palestina. Los británicos confinaban a los inmigrantes ilegales en Chipre o incluso los devolvían a Alemania. Estados Unidos y la Unión Soviética condenaron la represión inglesa. En febrero de 1947, hostigada por judíos y árabes, Inglaterra traspasó el problema de Palestina a las Naciones Unidas. En noviembre de 1947, la ONU aprobó la partición de Palestina en 2 estados, uno judío y otro árabe. Jerusalén, la eterna, quedaría por un tiempo bajo administración internacional. Los judíos festejaron la decisión. Se concretaba un sueño milenario. Los árabes, en cambio, se negaron a reconocer al Estado judío. Apenas los ingleses abandonaron Palestina,
5 estados árabes invadieron lo que la ONU ya había reconocido como territorio israelí. Pese a la superioridad árabe, Israel salió victorioso. El mundo recordó a David y Goliat. La primera contienda árabe-israelí terminó el 7 de enero de 1949. La guerra desdibujó las anteriores fronteras. La contraofensiva le había reportado a Israel más territorio. Surgió el problema de los refugiados palestinos y, como gran deuda histórica, su derecho a tener su propio Estado independiente. Polaroid saca al mercado la primera máquina fotográfica con revelado instantáneo. Un año después de protagonizar a Gilda, Rita Hayworth se casa con el príncipe Ali Khan. Mao Zedong proclama en Pekín la República Popular. Nace China comunista. Ágil, económica, cómoda, la moto Vespa de Enrico Piaggio se lanza a recorrer el mundo. El 23 de mayo de 1949, el canciller germano occidental, Konrad Adenauer, proclamó en Bonn la República Federal de Alemania. Desde 1945, Alemania estaba dividida en 4 zonas de ocupación. En Potsdam, el 2 de agosto de 1945, Estados Unidos, Inglaterra, Francia y la Unión Soviética habían acordado administrar conjuntamente a Alemania. La máxima autoridad sería el Consejo de Control Aliado. En mayo de 1948, los occidentales decidieron la creación de un Estado alemán según el modelo capitalista. La Unión Soviética abandonó el Consejo de Control Aliado y el 24 de junio cerró todas las vías de acceso a Berlín. Los occidentales establecieron un puente aéreo para abastecer a Berlín Oeste, enclavada en la zona soviética. El 4 de mayo de 1949, el Acuerdo de Nueva York resolvió el libre acceso a Berlín Oriental. Con la Constitución del 8 de mayo de 1949, nació la República Federal de Alemania. A los 5 meses, la zona soviética se convirtió en la República Democrática Alemana. Durante 40 años existirían 2 Alemanias, una alineada con el este y otra con Occidente. El 25 de junio de 1950, tras un nuevo incidente fronterizo, tropas norcoreanas traspasaron el paralelo 38 y avanzaron hacia el sur. Desde 1948, Corea estaba dividida en 2. Al norte del paralelo 38, la República Popular de Corea prosoviética. Al sur, la República de Corea prooccidental. Dos días después del avance norcoreano y en ausencia de los delegados soviéticos, las Naciones Unidas decidieron enviar tropas a Corea del Sur. Al amparo de la bandera de la ONU y al mando del general Douglas MacArthur, los norteamericanos desembarcaron en Pusan. Las tropas de la ONU entraron en Seúl con apoyo de la Marina norteamericana. La Unión Soviética vetó el avance de las tropas. A propuesta de Estados Unidos, las fuerzas occidentales cruzaron el paralelo 38 y llegaron a la frontera china. China Popular envió a Corea 200.000 voluntarios. Los norteamericanos debieron replegarse con grandes pérdidas. En junio de 1951, las tropas chino-norcoreanas se aproximaron a Seúl.
MacArthur exigió el bombardeo de China popular, pero Truman sintió que el conflicto se le podía ir de las manos y lo destituyó. Mientras Nueva York recibía a MacArthur como un héroe, comenzaron las negociaciones de paz. El 27 de julio de 1953 se acordó un alto el fuego. Pero la tregua no significaría el fin del estado de guerra entre las dos Coreas. Aunque nunca se... El 29 de mayo de 1953, Edmund Hillary y Tenzin Norgay lograron el sueño de todo alpinista: conquistar el Everest, la cumbre más alta del mundo, nada menos que 8.848 metros de altura. La hazaña fue celebrada por todo el mundo. Durante los años 50 se habían llevado a cabo varios intentos, pero fue el 11º asalto, el del neozelandés Hillary y el tibetano Norgay, el que alcanzó el objetivo. Todo había comenzado con la expedición francesa de Maurice Herzog y Louis Lachenal, pero el 3 de junio de 1953 coronaron el Annapurna 1 y no pudieron continuar. En una marcha solitaria sin parangón en la historia, el tirolés Hermann Bull llegó a la cumbre del Nanga Parbat el 3 de julio de 1953. La segunda cumbre más alta del mundo, la del K2, fue conquistada el 31 de julio de 1954 por un equipo de italianos. Los alpinistas Herbert Tichy, Sepp Jochler y Pusang Dowalama realizaron un esfuerzo sin precedentes. Sin mascarilla de oxígeno, el 19 de octubre de 1954 alcanzaron la cumbre del Choyun, un pico de 8.000 metros. Hasta mediados de los años 60 no serían coronadas todas las cumbres del Himalaya. Muere Jorge Negrete, figura estelar de la canción mexicana. Muere Stalin, supremo hacedor del comunismo internacional. Ernest Hemingway, consagrado por El viejo y el mar, recibe el Nobel de Literatura. Estados Unidos vota el Nautilus, primer submarino atómico del mundo. El 26 de noviembre de 1954, Pascual Pérez derrota en Tokio a Yoshio Shirai. Será el primer campeón mundial argentino de boxeo. En la década de los 50, el cine vivió una época dorada en todo el mundo. Después de la guerra, el mundo anhelaba escenarios evanescentes y leyendas rosa. Hollywood se convirtió en una fábrica de sueños. En 1951, sorprendió al mundo con una superproducción, Quo Vadis. La película costó la friolera de $8 millones. Participaron 29 actores y 30.000 extras. About from burned areas. They want to survive. Who asked them to survive? Años más tarde, en 1959, Hollywood se superó con Ben-Hur, que conquistó 11 Oscars. Los costos de producción alcanzaron esta vez los $16 millones y los extras fueron 50.000. Ben-Hur sería el modelo de un cine monumental que convertiría a la historia en un cuento heroico y sentimental.
de mayo de 1955, la República Federal de Alemania ingresó en la OTAN, el Pacto Militar Occidental. Ni corta ni perezosa, el 14 de mayo, la Unión Soviética firmó el Tratado de Varsovia con Albania, Bulgaria, Polonia, Rumania, Checoslovaquia, Hungría y la República Democrática Alemana. Las dos alianzas militares pivoteaban sobre el arsenal atómico y el mundo entero sobre ellas. El 1 de noviembre de 1952, en el atolón Eniwetok del Pacífico, Estados Unidos hizo explotar su primera bomba de hidrógeno. La bomba Mike, de 60 toneladas de peso, arrasó toda la isla. Tenía una fuerza explosiva de 10 megatones de TNT, equivalente a 700 bombas atómicas, como la que había arrasado a Hiroshima. En 1950, Truman ya había anunciado que Estados Unidos construiría un nuevo artilugio, la bomba H. Edward Teller fue el padre de la bomba de hidrógeno. El gobierno norteamericano hizo oídos sordos a la opinión de los científicos. Albert Einstein denunció la posibilidad de un apocalipsis atómico. Robert Oppenheimer, uno de los padres de la atómica, también se opuso a la nueva arma. Sin embargo, norteamericanos, soviéticos, británicos y franceses siguieron ensayando nuevas y más poderosas armas nucleares. En 1957, los soviéticos pondrían en órbita alrededor de la Tierra el Sputnik, el primer satélite artificial. La carrera atómica ingresaba en el espacio. La URSS ya estaba en condiciones de construir misiles intercontinentales. Por primera vez, los militares norteamericanos debieron hacer frente a un arma contra la cual no estaban preparados. El Pentágono de Estados Unidos trabajó a marchas forzadas para alcanzar a la Unión Soviética. En 1958 lograría su objetivo. Con el lanzamiento del satélite Explorer al espacio, la Guerra Fría se trasladó al cosmos. El 23 de octubre de 1956, millares de húngaros se manifestaron contra el régimen comunista. En el 20º Congreso del Partido Comunista Soviético, Khrushchev había denunciado los métodos totalitarios de Stalin. Los húngaros creyeron en las promesas de deshielo. El gobierno húngaro fue asumido por Imre Nagy, un reformista, pero el Niet soviético no se hizo esperar. Imre Nagy disolvió el sistema de partido único y anunció la retirada de Hungría del Pacto de Varsovia. El 4 de noviembre, tanques soviéticos invadieron Budapest. El ejército húngaro, al mando de Pálmaleter, se unió al pueblo, pero la insurrección fue aplastada. Murieron unos 20.000 húngaros y 7.000 soldados soviéticos. Imre Nagy y Pálmaleter fueron ejecutados y más de 200.000 húngaros huyeron al oeste. Occidente condenó la invasión soviética, pero no la impidió. El equilibrio atómico imponía a ambos bloques el respeto forzoso al adversario.
1956, Occidente se mostró molesto por la política neutralista del presidente egipcio Gamal Abdel Nasser. Estados Unidos y Gran Bretaña retiraron el crédito concedido a Egipto para construir la represa de Asuán. Como réplica, Nasser nacionalizó el Canal de Suez. En octubre de 1956, la ONU reconoció la soberanía de Egipto sobre el canal, pero exigió la libre navegación para todas las naciones. Nasser se negó a reconocer ese derecho a Israel. En respuesta, tropas israelíes invadieron Egipto y alcanzaron el Canal de Suez. El 31 de octubre, Francia e Inglaterra ocuparon Port Said. Las antiguas potencias coloniales del Próximo Oriente añoraban los viejos tiempos. El Kremlin amenazó a París y Londres con un ataque de misiles. El 2 de noviembre, en el Consejo de Seguridad, Estados Unidos condenó la agresión contra Egipto. Junto con la URSS, exigió el retiro de las tropas y la reapertura del canal. El 6 de noviembre se acordó un armisticio y Francia e Inglaterra se retiraron. El Próximo Oriente, como el resto del mundo, ya estaba en manos de otras potencias, la Unión Soviética y Estados Unidos. Nasser fue aclamado como un héroe por todo el mundo árabe. Después de 12 años de inactividad por la guerra, en 1950 volvieron los mundiales de fútbol. La sede fue Brasil. Por diferencias con el Comité Deportivo Brasileño, la Argentina no participó. El campeón fue Uruguay, que con goles de Schiaffino y Giglia, en un histórico partido, le aguó la fiesta a Brasil por 2-1. El flamante Maracaná no tuvo consuelo. Cuatro años después, en Suiza, en la final del Mundial de 1954, Alemania se impuso a la hasta entonces invencible Hungría por 3-2, luego de ir perdiendo por 2-0. El gol de la victoria fue marcado por Helmut Rahn 6 minutos antes de finalizar el partido. En 1953, el presidente Eisenhower disolvió el Comité para las Actividades Antinorteamericanas. Creado en 1938, el comité debía impedir la infiltración comunista en las instituciones. En 1950, el senador McCarthy acusó de comunistas a numerosos intelectuales y artistas que no lo eran. El llamado macartismo pasó a la historia como una verdadera caza de brujas. En 1956, Jorge Luis Borges fue nombrado director de la Biblioteca Nacional. De esta manera, la Libertadora quiso resarcir al autor de la LEF de ese otro nombramiento que le hiciera el gobierno peronista, inspector municipal de aves. En los años 50, Joan Miró se consagró como artista universal. Sus pinturas, cerámicas y esculturas recorrieron Europa y Estados Unidos. Ganó la Bienal de Venecia del grabado y realizó el mural de Harvard. Eisenhower lo recibió en la Casa Blanca. Fue también un guiño democrático a España. Con Llorens Artigas, Miró pintó los murales de la sede de la UNESCO en París. Nueva York y París competían como capitales del arte mundial, y en ambas se agigantaron las delgadísimas esculturas de Giacometti.
El Atomium de Bruselas, construido con motivo de la Exposición Universal de 1958, expresó el arte de la era atómica. La escultura de 110 metros de alto simboliza una molécula de cristal ampliada 165 veces. El irlandés Samuel Beckett estrenó en París Esperando a Godot, y el Teatro del Absurdo le hizo ver al público lo irracional de sus propias esperas y esperanzas. En España, en 1951, Camilo José Cela sorprendió con La Colmena, una visión crítica en pleno franquismo. En 1954, dos pensadores hispanos dijeron adiós para siempre, Eugenio Dors y José Ortega y Gasset. 2 años más tarde, desaparecería Pío Baroja, un grande de la generación del 98. En ese mismo 1956, Juan Ramón Jiménez, voz mayor de la generación del 27, recibió el Nobel de la Literatura. En la Argentina, en 1961, Ernesto Sábato escribió un clásico de la literatura, sobre héroes y tumbas. Paradójicamente, su informe sobre ciegos se volvió un informe clarividente sobre el país. En Estados Unidos se lanza al mercado el primer videoteléfono. En Lima, la Argentina gana el Campeonato Sudamericano de Fútbol. En los años 50 el mundo pareció marchar como sobre ruedas. Primero fueron la motocicleta y el ciclomotor. Luego irrumpieron los miniautos como el Isetta. Pero el vehículo más consagrado fue el escarabajo de Volkswagen, que en 1955 llegó a la unidad 1 millón. Superados los años de posguerra, la moda volvió a poner sus ojos en París y la alta costura. Los salones Chanel y Dior deslumbraron al mundo femenino con sus tapados 3/4 de corte recto y los trajes entallados. Los vestidos de noche lucían amplios escotes que realzaban los hombros e insinuaban algo más. La cola de caballo se convirtió en el sello de las quinceañeras, más la pollera acampanada, el pantalón corto o un conjunto de pullover y saco de punto. Mientras los concursos de belleza catapultaban sus tentaciones, los muchachos imitaban a Elvis, con jeans, camperas de cuero y peinados con jopo. Ser joven era lucir motocicleta, cigarrillos con filtro y la radio portátil Spica. Los adolescentes se reunían en bares y organizaban asaltos, fiestas en casa de amigos, donde a la habilidad del baile se añadía el hula hula. Pero fue una boda de ensueño lo que fascinó en esos años. El 19 de abril de 1956, en Montecarlo, la actriz norteamericana Grace Kelly y el príncipe de Mónaco, Rainiero III, fueron aclamados. Poco antes habían contraído matrimonio en la Catedral de San Carlos. Aquel amor, su matrimonio, sus hijos y su muerte harían latir durante décadas a la prensa del corazón. En el Capitolio de Roma, el 25 de mayo de 1957, Francia, Italia, Bélgica, Luxemburgo, Holanda y Alemania Occidental firmaron los acuerdos para crear la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea del Átomo, el Euratom. Comenzaba a surgir un nuevo fenómeno mundial, las estructuras supranacionales. El ministro francés de Asuntos Exteriores, Robert Schuman, impulsó el nacimiento de las primeras instituciones europeas comunes.
surgió la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la CECA, y en 1951 se sentaron las bases de la Comunidad Europea. El 30 de agosto de 1954, el proyecto paneuropeo sufrió un contratiempo. Los franceses no eran partidarios de sacrificar su propio arsenal atómico en aras de una fuerza militar supranacional. Francia todavía recelaba de Alemania y, como siempre, también de Gran Bretaña. Fue entonces cuando el canciller belga Henry Spaak inició un nuevo proceso de integración europea que pivoteaba sobre la unión económica y atómica. Las negociaciones culminaron en 1957 con la firma del Tratado de Roma. El principal objetivo de los científicos en los años 50 se centró en el uso pacífico de la energía nuclear. Con el lema Átomos para la Paz, el presidente norteamericano Eisenhower impulsó las investigaciones para el aprovechamiento económico de la energía atómica. La Unión Soviética no se quedó atrás y en 1954 levantó en Novinsk la primera central nuclear. Los ingleses se pusieron al día con el reactor de Calder, de 50 megavatios. El mundo comenzó a tomar conciencia de que el apocalipsis podía ser mucho más que una alegoría bíblica. Un importante descubrimiento revolucionó la tecnología médica. El cirujano norteamericano Gibbon realizó la primera operación quirúrgica con la ayuda de un aparato cardiovascular. Nuevas técnicas de refrigeración permitieron el desarrollo de los alimentos ultracongelados, que se volvieron habituales en los supermercados y revolucionaron los hábitos de la alimentación. La firma inglesa EMI presentó el primer escáner. Una pantalla exploradora con una computadora integrada le daba un espaldarazo decisivo a la medicina. La imagen se cubría línea a línea mediante un haz de electrones que transfería los datos al sistema computarizado. A mediados de los años 50, el rock hizo su aparición. Bill Haley, con el Rock Around the Clock, detonó el delirio rockero. Mezcla de música country y blues, el nuevo estilo electrizó al mundo y, más que en un tipo de música, se convirtió en la protesta juvenil contra la domesticada sensatez de los mayores. Elvis Presley fue el indiscutible rey del rock. Su forma de bailar escandalizaba a más de un veterano, pero para los jóvenes encarnaba las más secretas ansias de amor, rebeldía y liberación. Las grandes firmas discográficas y la industria del cine no tuvieron pruritos e hicieron su agosto. Con 34 películas en su haber, Elvis se convirtió en la estrella de Hollywood. Sus fans compraban todo lo que tenía sabor a Elvis: discos, pósters, jeans, medias y hasta papel higiénico. Elvis cruzó el charco como un triunfador, a pesar de que Europa aún presumía de resistir la moda yankee. Pero las emisoras norteamericanas de la Alemania ocupada emitían rock, y Radio Luxemburgo comenzó a emitir rock,
y como si no fuese el viejo mundo, Europa empezó a sacudir el esqueleto. Era la hora del rock. Leonard Bernstein estrena el musical West Side Story. La puesta en órbita del satélite ruso Sputnik inicia la era espacial. La Iglesia Católica se viste de luto por la muerte de Pío XII. Decir fútbol es decir Pelé. Y viceversa. El año de su consagración fue 1958, en el Mundial de Suecia. Tenía tan solo 18 años. Empezó jugando como suplente y terminó como figura absoluta del Mundial. En el Mundial de Suecia, sus dotes futbolísticas habían subyugado a todos. Sus goles, que quedaron para siempre en la historia de los mundiales, resultaban increíbles para el mundo y para él mismo. Después de derrotar a Suecia por 5-2, al festejar la Copa, Pelé lloró como un chico. Pero Brasil reía. Podía presumir, esta vez en serio, de tener un jugador que era o más grande do mundo. La revolución cubana sabe también pelear y ganar batallas en este campo. La dictadura de Batista, vigente en Cuba desde 1952, alimentó la lucha revolucionaria liderada por Fidel Castro. La imbricación económica y política de Estados Unidos con el régimen dictatorial llevó a un inevitable enfrentamiento entre los revolucionarios y Norteamérica. El 21 de diciembre de 1958, los guerrilleros cubanos tomaron Santa Clara. El triunfo revolucionario fue casi inmediato. En marzo de 1952, Fulgencio Batista había accedido al poder mediante un golpe de Estado, implantando una dictadura sanguinaria y corrupta. La lucha guerrillera que comenzó en Sierra Maestra fue la continuación de rebeldías anteriores. El 26 de julio, un pequeño grupo de militantes dirigidos por Castro intentó tomar el cuartel Moncada en Santiago de Cuba. Algunos insurgentes murieron, otros, como Fidel, fueron condenados a largas penas de cárcel. A los 2 años, los prisioneros fueron desterrados primero a Estados Unidos y luego a México. En el exilio, Fidel Castro conoció a Ernesto Che Guevara. Juntos organizaron la continuación de la lucha contra Batista. El 2 de diciembre de 1956, con otros 80 rebeldes, Fidel y el Che desembarcaron en Cuba. En el combate del Pío, la columna fue diezmada. Solo 12 sobrevivientes pudieron internarse en Sierra Maestra, decididos, como siempre, a continuar la lucha. Desde Sierra Maestra impulsaron la guerra de guerrillas. La bandera de la reforma agraria les granjeó un fuerte respaldo campesino. En la ciudad, los estudiantes también apoyaban su lucha. Los barbudos entraron en La Habana el 1 de enero de 1959. Ese mismo día, Fulgencio Batista huyó al extranjero. Fidel Castro se convirtió en jefe del gobierno revolucionario cubano.
La vacuna oral desarrollada por Sabin erradica la poliomielitis. Gamal Abdel Nasser inaugura las obras de la represa de Asuán, construida con ayuda soviética. Nureyev, el aclamado bailarín ruso, pide asilo político en París. Walter Ulbricht, presidente de Alemania Oriental, decidió poner fin a la constante fuga de ciudadanos hacia Alemania Occidental. En la madrugada del 13 de agosto de 1961, policías de la Alemania comunista, conocidos como Bopos, cerraron con alambradas todos los accesos en Berlín Oriental y Berlín Occidental. Columnas de camiones se aproximaron a la línea demarcatoria y miles de Bopos comenzaron a levantar bloques de hormigón y alambradas. La construcción del muro de Berlín acentuó dramáticamente la división de Alemania y del mundo. Desde finales de los años 50, la situación de Berlín se había vuelto cada vez más crítica. Tras el cierre de las fronteras entre las dos Alemanias, los accesos de Berlín eran la única posibilidad de evadirse a Occidente. En un solo fin de semana, se llegaron a contabilizar 2000 fugas. Las autoridades del este no podían contemplar impasibles este drenaje constante. Rompiendo las alambradas o dejándose caer desde las ventanas de los edificios próximos a la línea divisoria, la frontera interalemana se cobró numerosas víctimas. Muchos alemanes dejaron su vida en el intento de huir a Berlín Occidental, tildado por los comunistas como la gran vidriera del capitalismo. Marilyn Monroe fue el símbolo de toda una época. Timidez, ingenuidad, erotismo y cierto destello melancólico coronaban su cabellera rubia y su sonrisa tristona. Affairs that are strictly platonic, but diamonds are a girl's best friend. Los caballeros las prefieren rubias o la comezón del séptimo año difundieron su imagen en todo el mundo. Good night, honey. La fotomodelo Norma Jean Baker atrajo a los directivos de la 20th Century Fox, quienes intentaron encasillarla en el rol de rubia explosiva y tonta, mientras los publicistas solo vieron en ella una bella carnada. La relación con Lee y Paula Strasberg significó para Marilyn descubrir otros horizontes. En el famoso Actors Studio, Marilyn se sintió valorada como actriz y como persona. Su vida privada también pareció cambiar. De procedencia humilde, Marilyn conoció el gran mundo. Tras un primer fracaso matrimonial, se casó con Joey DiMaggio, un héroe popular de béisbol. Divorciada de nuevo, Marilyn se casó con el escritor Arthur Miller, quien le abrió las puertas del mundo de la cultura. Miller estaba escribiendo el guión de Vidas Rebeldes. Fue la primera película en que Marilyn desempeñó un papel importante.
Malogrado su casamiento con Arthur Miller, Marilyn inició entre bambalinas una relación con John Fitzgerald Kennedy. Mr. President, happy birthday to you. Marilyn estaba tan convencida de la solidez de este nuevo vínculo que llegó a anunciar a sus íntimos que pronto sería la primera dama de Estados Unidos. En aquella época, Marilyn Monroe iba a rodar la película Algo que dar. Fue todo un presagio. La Fox la echó antes de comenzar la filmación. La reemplazó Doris Day y la película se llamó Yo elegí a la otra. La relación imposible con Kennedy, el hombre más poderoso de la Tierra, elevó las cotas de su depresión. En la madrugada del 5 de agosto, la encontraron muerta en su casa. En su mesita de luz, un frasco de somníferos. Los Juegos Olímpicos de 1960 se celebraron en Roma. Vilma Rudolph, la llamada Gacela Negra, venció en las carreras de 100 metros, 200 metros y vallas. Y el atleta Abebe Bikila cruzó descalzo la meta y se alzó con la maratón. Tokio fue la sede de los Juegos de 1964. La gran vedette fue la atleta rusa Larisa Latinia. Cosechó medallas en todas las pruebas gimnásticas. De la mano de Quino, Mafalda comienza a recorrer la Argentina y termina dando vuelta al mundo. Favaloro inventa la técnica del bypass y revoluciona la medicina cardiovascular. Nicolao bate el récord mundial estilo mariposa. La argentina Norma Beatriz Nolan gana el título de Miss Universo. El 14 de octubre de 1962, aviones de reconocimiento norteamericanos descubrieron en Cuba rampas lanzacohetes. Estados Unidos no podía acostumbrarse a la idea de que Cuba, hasta hace unos años bajo sus órdenes, siguiese ahora, con Fidel Castro, una política independiente y estrechase sus relaciones con la Unión Soviética. El descubrimiento de las rampas para misiles elevó la tensión mundial al borde del cortocircuito. Tal como advirtiese Kennedy, cada misil era capaz de alcanzar Washington, el Canal de Panamá, Cabo Cañaveral o cualquier ciudad del sureste de Estados Unidos. Kennedy respondió el 23 de octubre con el bloqueo marítimo de Cuba. El mundo entero contuvo la respiración. Por primera vez, la posibilidad de un conflicto nuclear entre las dos grandes potencias parecía inminente. El peligro de una guerra atómica obligó a Estados Unidos y a la Unión Soviética a desarmar la bomba de relojería. El Kremlin cumplió con las exigencias norteamericanas de desmantelar las bases de misiles y Estados Unidos se comprometió a no atacar a Cuba.
sueño, dijo Martin Luther King, que algún día los hijos de los antiguos esclavos y los hijos de los antiguos amos puedan sentarse a la misma mesa. Ese sueño de Martin Luther King, líder de la campaña por la igualdad racial, emocionó a más de 200.000 personas que en agosto de 1963 marcharon pacíficamente sobre Washington. Más de 1 millón de soldados negros norteamericanos habían luchado en la Segunda Guerra por la democracia, ahora para ellos en su propio país. Las acciones de resistencia pacífica seguían reivindicando la igualdad de oportunidades en la educación. El ingreso de estudiantes negros a las universidades y las escuelas superiores era entorpecido por 1000 trabas. Quienes lograban sortearlas debían entrar con protección oficial. A pesar de las llamadas a la resistencia pacífica, la espiral de violencia crecía. En las grandes ciudades se sucedían los incendios, los saqueos y los enfrentamientos entre blancos y negros y con la policía. Los soldados debían ser movilizados para mantener el orden. Martin Luther King también sería víctima de esa violencia. El Premio Nobel de la Paz y líder de la igualdad racial fue asesinado a balazos el 4 de abril de 1968 en Memphis. El odio racial cargó y disparó el arma homicida. Buenos Aires le dice adiós a los tranvías que hacen su último viaje. Cortázar publica Rayuela y cambia las tradicionales reglas de juego de la literatura. El 22 de noviembre de 1963, en Dallas, las esperanzas de toda una generación norteamericana fueron barridas a balazos. El presidente John Fitzgerald Kennedy fue alcanzado mortalmente por varias balas mientras viajaba en un coche descapotable. Kennedy había despertado las ilusiones de los más jóvenes en 1960. A los 43 años se convirtió en el primer católico que accedía a la presidencia de Estados Unidos. El joven presidente se había ganado el apoyo de amplios sectores con promesas de igualdad racial y mejoras en los servicios sociales. Su mandato, sin embargo, se caracterizó por fuertes choques con la Unión Soviética. Ni siquiera su reunión cumbre con Nikita Khrushchev pudo limar las diferencias. Kennedy, acompañado de su esposa Jackie, creó un nuevo estilo de gobernar. La Casa Blanca se convirtió no solo en un centro político, sino también cultural y social. Ese intento de cambio y renovación fue el trasfondo de los disparos de Lee Harvey Oswald, un asesino a sueldo de vaya a saber qué oscuros intereses. El 24 de noviembre, Oswald iba a ser trasladado desde la comisaría de Dallas cuando Jack Ruby, dueño de un bar nocturno, lo mató a tiros ante millones de telespectadores. El magnicidio del siglo aún sigue siendo un misterio. El 25 de noviembre de 1963, el mundo despidió en el cementerio de Arlington los restos de quien había suscitado tantas esperanzas. Su hijo John le dirigió su último saludo. A finales de los años 60, la guerra de Vietnam alcanzó su punto culminante. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, los franceses habían intentado recuperar su dominio colonial en Indochina, pero el Viet Minh frustró el intento. En la Conferencia de Ginebra en 1954, Francia se comprometió a retirar sus tropas.
Pero a lo largo del paralelo 17, Vietnam quedó dividido en dos países con sistemas políticos diferentes. En Vietnam del Norte se impuso el comunismo, en Vietnam del Sur un régimen pro-occidental. El valor estratégico de la zona vecina a China y cercana a la Unión Soviética impulsó la intervención de Estados Unidos, que envió asesores militares a Vietnam del Sur. En 1956 debían celebrarse elecciones para reunificar los dos Vietnam. La dictadura de Diem en Vietnam del Sur, apoyada por Estados Unidos, frustró la solución electoral. Washington temía que el ejemplo norvietnamita se propagase por el sureste asiático y el Pentágono se implicó en lo que era un conflicto interno vietnamita. El Vietcong se enfrentó a la dictadura de Diem con el respaldo de Ho Chi Minh, líder de la antigua lucha contra Francia. Diem solicitó más ayuda de Norteamérica. A partir de 1964 se desencadenó la escalada bélica. Washington terminaría enviando al sudeste asiático más de 2,5 millones de soldados. Washington se planteó estrangular la llamada ruta de Ho Chi Minh, vía logística del Vietcong, y desencadenó bombardeos masivos sobre Vietnam del Norte. En un año, los B-52 norteamericanos arrojaron sobre Vietnam del Norte más bombas que las descargadas sobre Alemania durante toda la Segunda Guerra Mundial, pero la gigantesca maquinaria bélica no doblegaba al Vietcong. El 30 de enero de 1968, Ho Chi Minh lanzó la llamada Ofensiva del Tet. Estados Unidos advirtió que de nada le servían sus ataques aéreos. Dentro mismo de Estados Unidos, la protesta contra la guerra se hizo cada vez más fuerte. Los norteamericanos veían en la televisión imágenes cada vez más crueles e inútiles. Estados Unidos buscó negociar. En Norteamérica se gestó un amplio movimiento contra la guerra. El Pentágono solo pudo plantearse una salida honrosa para sus tropas, pero el calvario aún sería largo y sangriento. El 19 de junio de 1965, la selección argentina de rugby venció por 11-6 al equipo sudafricano Juniors Springboks con el famoso try de Pascual. Fue entonces en el estadio Ellis Park de Johannesburgo, ante 40.000 espectadores, cuando nacieron internacionalmente los Pumas. Así los bautizaron los sudafricanos, que no sabían que el símbolo del equipo argentino no era un puma, sino un jaguarete. No importa, se equivocaron de felino, pero no de ferocidad. Lyndon B. Johnson inicia su segundo mandato como presidente de Estados Unidos. El mundo dice adiós al estadista inglés Winston Churchill.
Malcolm X, líder de los Panteras Negras, es asesinado en Harlem. Estalla un conflicto entre árabes e israelíes por el agua del río Jordán. El 8 de diciembre de 1965, el Papa Pablo VI clausuró en la Basílica de San Pedro el Concilio Vaticano II. Se celebró una misa solemne en la que participaron más de 2000 obispos de todo el mundo. Su antecesor, Juan XXIII, había convocado el concilio en 1962. El Papa de los pobres creía que la Iglesia debía comprometerse con los nuevos tiempos. El concilio se planteó la actualización de la liturgia, que prácticamente no había tenido modificaciones durante 2000 años de catolicismo, y recuperar el compromiso del Evangelio con el drama de la pobreza y la guerra en el mundo. La muerte de Juan XXIII fue vista por algunos sectores como el fin del Concilio Vaticano. Sin embargo, su sucesor, Pablo VI, un hombre conservador en cuestiones de fe, continuó el concilio y reunió a los obispos para seguir con las deliberaciones. Pablo VI, con sus viajes a Israel y Jordania, inició una nueva etapa de la Iglesia, más universal. Pablo VI fue el primer pontífice contemporáneo que traspasó las fronteras de Europa. La colectivización del campo, impulsada por Mao Zedong, generó malestar. Mao se apoyó en los sectores más jóvenes para enfrentar a los llamados reformistas. El presidente Liu Shaoqi y Deng Xiaoping, secretario del partido, planteaban incrementar la producción mediante incentivos salariales. En 1966, respaldado por los Guardias Rojos, Mao decretó la Revolución Cultural. Los Guardias Rojos se lanzaron a la caza de reformistas. El libro rojo, conjunto de citas de Mao, se convirtió en un recetario para todo. El culto a Mao anuló todo pensamiento crítico. Para demostrar su gran vitalidad, Mao, ya de avanzada edad, cruzó a nado el río Yangtze. Además de sabio, el gran timonel no podía dejar de ser fuerte y valiente. Muchos cuadros del partido, acusados de burgueses, fueron ultrajados y encarcelados. No solo se repudiaba a Beethoven, tildado de músico capitalista, sino también la antigua cultura china. Deng Xiaoping y Liu Shaoqi terminaron en prisión. China se sumió en el caos. Recrudeció el conflicto con la Unión Soviética, a la que acusaban de revisionista. En abril de 1969, el 9º Congreso del partido dio orden de parar la Revolución Cultural. El poder quedó en manos de los maoístas y Lin Piao fue nombrado sucesor de Mao. Un espectacular apagón eléctrico deja a Nueva York totalmente a oscuras. El 20 de abril de 1965 muere Alfredo Palacios, primer diputado socialista del país y América Latina. Fue estremecedor. En la selva de Costa Rica desapareció el T-48 de la Fuerza Aérea Argentina. A bordo 69 cadetes. El Mundial del 66 levantó polvareda. Inglaterra, el local, salió campeón. Pero ni el hábil juego de Bobby Charlton, su gran figura, consiguió despejar la sospecha de que los ingleses fueron favorecidos por los árbitros.
La Argentina se había clasificado en su grupo luego de ganarle 2-1 a España, 2-0 a Suiza y empatar 0-0 con Alemania. Después se enfrentó en cuartos de final con los ingleses. ¿Para qué? El partido estaba 0-0. Luego de una serie de jugadas bruscas, el árbitro, el alemán Kreitlein, expulsó a Ratín por discutir. Sobrevino el escándalo, protestas, forcejeos y hasta una sentada de Ratín, nada menos que en la alfombra reservada a la reina. El partido terminó 1-0 a favor de los ingleses, con una gran bronca de los argentinos y las sospechas de que el árbitro había sido, digamos, parcial. Las sospechas aumentaron cuando en la final ante Alemania, el juez de turno dio por bueno a los ingleses un gol que no había sido gol. Finalmente, Inglaterra le ganó 4-2 a los alemanes y se consagró por primera vez campeón mundial. En pocos meses, un nuevo baile nacido en Norteamérica se difundió por todo el mundo, el twist. Musicalmente no difería mucho del rock and roll, pero bailarlo exigía enérgicas contorsiones del cuerpo. Con la liberación del baile comenzó también la liberación de la moda. En 1964, la modista inglesa Mary Quant presentó la primera minifalda y desencadenó una revolución. Hasta finales de los años 60, la mini despertaría muchas polémicas, aunque muchos más suspiros. La ampliación de la información se tradujo en una mayor tolerancia y permisividad, especialmente en el ámbito de la pareja y de las relaciones sexuales. Sin duda, los auténticos pioneros de la revolución sexual fueron los jóvenes. La cultura hippie, con el igualitarismo de sus comunidades, desataron todo tipo de paraísos y utopías. Los Beatles fueron los encargados de ponerle música a esta revolución. Y de Estados Unidos llegaron las primeras series televisivas que cautivarían a jóvenes y grandes, como Las aventuras de Lassie y muchas más. También llegaron de Estados Unidos e Inglaterra nuevas cadencias rockeras. Los Rolling Stones, los Kings, Jimi Hendrix y muchas otras estrellas desarrollaron nuevos estilos de música electrónica. El rock psicodélico de Pink Floyd pareció marcar el cenit del nuevo universo. Tras su derrota en 1956, Nasser había rearmado al ejército egipcio con pertrechos soviéticos y cerrando el estrecho de Sharm el-Sheikh vía de musical. Una mujer, Indira Gandhi, asume la presidencia de la India. De Gaulle retira a Francia de la OTAN y busca una vía equidistante de los bloques. Horacio Acabalo se consagra campeón mundial de peso mosca.
los militares griegos dan un golpe de estado e instauran una dictadura sangrienta. En 1967, la tensión volvió al cercano. El acceso al Mar Rojo bloqueó la navegación israelí. El comercio exterior de Israel quedó obstruido. La tensión entre las dos grandes potencias, Estados Unidos, que apoyaba a Israel, y la Unión Soviética, que respaldaba a Egipto, volvía a poner en peligro la paz mundial. La maniobra de Nasser frente a Israel fue respaldada por los demás países árabes. La Unión Soviética vio la oportunidad de incrementar su influencia en el cercano Oriente y aprovechar las dificultades que Estados Unidos estaba sufriendo en Vietnam. El ministro israelí de Defensa, Moshe Dayan, decidió lanzar una guerra preventiva. Con una situación estratégicamente desfavorable, Israel no podía permitirse el riesgo de ser partido en dos por los ejércitos árabes numéricamente superiores. El 5 de junio de 1967, los israelíes atacaron a los egipcios en Gaza y en el Sinaí, y a los jordanos en Cisjordania. La aviación israelí destruyó en tierra a la aviación egipcia, mientras los tanques judíos avanzaban hasta Sharm el-Sheikh y reabrían el paso. Israel derrotó a los sirios en el Golán y tomó la parte oriental de Jerusalén. Los campos de refugiados palestinos se multiplicaron, también sus padecimientos. Se proclama Shah de Persia. En octubre de 1967, después de sortear la muerte infinidad de veces, el Che Guevara cayó ultimado en La Higuera, un pobre caserío boliviano. El 7 de octubre, con su habitual ironía, el Che escribió en su diario: se cumplieron los 11 meses de nuestra inauguración guerrillera, sin complicaciones, bucólicamente. Al día siguiente, a las 13 horas, lo sorprendió el ejército boliviano. El Che combatió herido en su pierna hasta que un disparo destruyó el caño de su fusil M2. Tenía una pistola, pero sin cargador. Hecho prisionero, permaneció con vida 24 horas. Se negó a discutir una sola palabra con sus captores. Los relatos aseguran que le dio una bofetada en la cara a un oficial borracho que quiso humillarlo. Los altos mandos bolivianos y la CIA dieron la orden. Un suboficial fue el encargado de proceder. Dispare, dijo el Che, no tenga miedo. Hasta la victoria siempre, fue su mítico mensaje. Convertido en héroe nacional de la Revolución Cubana, su imagen hoy recorre el mundo, para muchos, como símbolo de rebeldía y justicia. Checoslovaquia se había planteado una meta histórica: construir el comunismo en democracia. El 20 de agosto de 1968, los tanques del Pacto de Varsovia invadieron Praga y abortaron la experiencia.
Alexander Dubček, secretario del Partido Comunista Checo, y Oldřich Černík, jefe de gobierno, habían impulsado una serie de reformas para acabar con el régimen stalinista. Abolieron la censura, rehabilitaron a las víctimas de las depuraciones anteriores y recortaron el monopolio del partido. Miles de checoslovacos celebraron el 1 de mayo en la Plaza Wenceslao de Praga en apoyo de Dubček. Pronto se percibió el miedo soviético a que se propagase entre sus aliados el intento checo de aunar socialismo y libertad. Más de 1,5 millones de personas firmaron el Manifiesto por la Democracia del poeta Pavel Kohut. Dubček viajó a Moscú para negociar, pero las conversaciones fracasaron. La noche del 20 de agosto comenzó la invasión. Tropas soviéticas, polacas, búlgaras, húngaras y germano-orientales ocuparon Checoslovaquia, con la excusa de aplastar la contrarrevolución. El pueblo checo se opuso a la invasión, aunque el gobierno no movilizó al ejército, consciente de que toda resistencia militar sería un suicidio. Finalmente, la lucha popular fue sofocada y con muchos muertos y prisioneros, la primavera de Praga llegó a su fin. En los años 60, la literatura latinoamericana cautivó a millones de lectores en todo el mundo. En 1967, después de deambular por otras editoriales de España y América, 100 años de soledad, de García Márquez, fue publicado en Buenos Aires por la editorial Sudamericana. En solo 10 días se agotaron 8.000 ejemplares. Fue un presagio. El libro del colombiano Gabo, traducido a 36 idiomas, hoy lleva vendidos 30 millones de ejemplares en todo el mundo. El mexicano Carlos Fuentes, el peruano Vargas Llosa y el argentino Julio Cortázar también fueron los detonantes del boom literario en todo el mundo. En un reportaje hecho poco antes de su muerte, en 1984, Cortázar reivindicó la sensibilidad y la modestia. Yo he sido siempre muy sentimental y lo sigo siendo. Tengo muy mal gusto, ¿sabes? En materia de sentimientos. Soy fácilmente sentimental. Soy de los que lloran en el cine y luego salen disimulando la cara. La cámara Super 8 pone el cine al alcance del gran público. Una cámara en miniatura obtiene las primeras fotografías del corazón humano. Jacqueline Kennedy se casa con Aristóteles Onassis. Los Juegos Olímpicos de México, los primeros celebrados en un país latinoamericano, pasaron a la historia por varios récords. La altitud de la ciudad favoreció el rendimiento de los atletas, que batieron muchas de las marcas establecidas. Los jueces deliberaron más de media hora antes de dar a conocer el resultado.
Bob Beamon había batido un récord espectacular con su salto de 8 metros 90 centímetros. Dick Fosbury, con su nuevo salto a lo alto llamado Fosbury Flop, consiguió el oro olímpico. En los Juegos de México, la televisión desempeñó un papel decisivo. Las pruebas deportivas se convirtieron en un espectáculo mundial. Desde inicio de los años 60, los jóvenes hacían suyas, en el Greenwich Village de Nueva York, las canciones de Joan Baez. Junto a la protesta política, se desarrollaba un nuevo estilo de vida, la cultura hippie. Haz el amor y no la guerra era la consigna de esos jóvenes que rechazaban la guerra de Vietnam y el consumismo. Fue una mezcla de protesta, revolución sexual y alucinación psicodélica. En 1969, casi 500.000 de jóvenes se dio cita en el Festival de Woodstock. Rock, soul, folk, música country, solidaridad, pacifismo, amor libre, LSD. Un complejo cóctel inconformista que quedaría como símbolo de una generación. En tanto, en París, la rebelión estudiantil había evolucionado hacia una situación casi revolucionaria. En mayo de 1968, los estudiantes ocuparon la Sorbona y levantaron barricadas en el barrio latino. Enarbolaban banderas rojas y retratos de Rosa Luxemburgo, Lenin y el Che. A la protesta estudiantil se unieron los sindicatos obreros. Más de 15 millones de trabajadores franceses se declararon en huelga. La protesta también se extendió a Alemania Occidental, donde los manifestantes aguaron la visita del Shah de Persia y Faradiva. En ese clima, pronto comenzaría a actuar la llamada Banda Baader-Meinhof, que planteaba la lucha armada como única vía revolucionaria. En España, en las fábricas, Comisiones Obreras lideraba la oposición al franquismo. El descontento se extendió a la universidad. Los estudiantes de Barcelona arrojaron un busto de Franco por la ventana del rectorado. En Madrid fueron expulsados los catedráticos Enrique Tierno Galván y José Luis Aranguren por solidarizarse con los alumnos. El régimen franquista respondió con el estado de excepción. Nicolino Loche, el intocable, derrota al japonés Fuji y se corona campeón del mundo de los Welter Juniors. El republicano Richard Nixon asume la presidencia de los Estados Unidos. En mayo, Miguel Ángel Bellisi realiza el primer trasplante de corazón en la Argentina. En 1960, Alfred Hitchcock creaba un nuevo género cinematográfico,
Con su película Psicosis, exploraba la complejidad de la mente humana. Y el actor Anthony Perkins interpretaba el inolvidable papel de un esquizoide asesino. Sylvia Trench, I admire your luck, Mr. Bond. James Bond. En 1962 se estrenaba la película de James Bond titulada El agente 007 contra el Dr. No. Nadie, ni siquiera su protagonista Sean Connery, podía imaginar que aquella película iniciaba una de las series fílmicas de mayor éxito que se prolongaría durante varias décadas. Moneypenny. What gives? Me, given an ounce of encouragement. Dennis Hopper, Peter Fonda y Jack Nicholson, en Perdidos en la Noche, expresaron un tema de la época, la búsqueda de la libertad, aunque ellos lo hicieron montados en una motocicleta. En diciembre de 1965, David Lean llevó al cine la novela de Boris Pasternak, Doctor Zhivago. Era un largometraje de 3 horas donde Omar Sharif y Julie Christie escenificaban una historia de amor en la Rusia de la Revolución de Octubre. Pero bastaría con solo 8,5 de Fellini para que el cine de los años 60 mereciese el título de magistral. Así como el 7º sello de Ingmar Bergman para que el mundo pueda jugar al ajedrez con la muerte. A principios de los 60 irrumpieron los Beatles. En sus conciertos, las chicas se desmayaban. En los aeropuertos, multitudes de jóvenes esperaban a los melenudos. Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr, George Harrison impusieron un nuevo estilo de tocar, cantar y vivir. Los 4 iracundos saltaron al estrellato, llenaron los estadios más grandes del mundo, superaron todos los rankings con sus discos e hicieron temblar las taquillas con sus películas. Al promediar la década, la aparición pública de los Beatles se volvió más esporádica. Condecorados por la reina de Inglaterra, tras la muerte de su manager Brian Epstein, comenzó a rumorearse que el grupo se disolvía. Y así fue. Se disolvió en 1970, pero el Yellow Submarine aún navega.